También el caso en el que tenga yo dos raíces y estas dos raíces su diferencia no se anule o que tampoco sea un entero positivo. Entonces, si yo tengo este caso, en el teoremita y en el desarrollo que hicimos el día de ayer, ustedes podían ver cómo quedaba, cómo construir las dos series solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, pues vamos a continuar con esto, ¿sí? Entonces, el día de hoy tenemos ahí alguna prueba de convergencia, algunos casos especiales, un teoremita y unos ejemplos, ¿no? Para el día de hoy. ¿Va? Bien. Entonces, volvemos a lo mismo, consideramos la ecuación que hemos venido manejando. Recuerden que todas las ecuaciones que ustedes tengan las pueden escribir de esta manera, ¿sí? Y si no están de esta manera, pues ustedes lo que hacen es utilizar el cambio de variable ese que les puse hace dos clases y ya ustedes podrán obtener son las que están determinadas a partir de, pues de esa serie que fue la que construimos ayer con las definiciones que se hicieron el día de ayer, ¿sí? Donde CR se obtiene de la ecuación de recurrencia, ¿sí? Entonces recuerden que el C0 de R pues lo hacíamos igual a 1 y siempre para lo que vamos a estar haciendo es muy importante. C0 diferente de 0. Algunas otras pueden ser 0, pero C0 tiene que ser diferente de 0, que es la herramienta con la que estamos construyendo. Entonces obtuvimos básicamente que el CKDR, ¿sí? Pues bueno, va a ir multiplicado por Q de R más K, y bueno, esto es lo que llamamos D, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya lo pongo explícitamente, ¿sí? Y ya lo empezamos a poner, ¿no? ¿Sí? Para acá igual a 1, a 2, a 3, ese iría uno más que de donde corre el J. Entonces necesitamos mostrar que la serie converge para X en ese radio, si R1 y R2, bueno, claro, son las raíces, y siempre y cuando no sean un entero positivo. Entonces, vuelvo a repetir, o se anulen, sí, que es el caso que vimos el día de ayer. Entonces, observemos esto, ¿no? Que Q de R, que va a ser igual como tiene esas raíces, y es un polinomio de segundo orden, quiere decir que se puede factorizar de la forma R menos R1, R menos R2, lo cual quiere decir que tenemos que R cuadrado menos R1 más R2 con signo negativo R más R1 R2. Es decir, ustedes saben ya de aquí que este término que tenían por acá, bueno, podemos relacionarlos con el alfa 0 y con el beta 0, ¿no? Sí, pero bueno. Entonces, aquí vamos a poner el Q de R1K y el Q de R2K, ¿sí? Usando esta descripción que acabamos de tener aquí, ¿sí? La tenemos, y a lo que llegamos en cada uno de los, de las, ¿cómo se llama? Para cada uno de los casos, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es ahora aquí sustituir el R por R1 más K, aquí al cuadrado y aquí a la primera potencia, lo sustituyo, ¿sí? Luego hago todas las cancelaciones y lo que tenga, y esto es lo que estoy obteniendo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, estamos en el caso en el que R1 menos R2 no se anula o que no es un entero positivo, ¿verdad? Y esto es lo que nos queda. Entonces, apliquemos valor absoluto a cada una de estas ecuaciones. Aquí está, ¿no? Entonces, yo lo que tengo es aplicar el valor absoluto aquí y aplico el valor absoluto acá. Entonces, el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, pero luego lo que estoy diciendo es que en la parte interior estoy colocando el que quede de esta manera, ¿no?
Entonces, bueno, eh, a la hora de hacerlo, ¿sí? Estoy encontrando a qué es mayor o igual el Q de R1K, el Q de R2K, ¿sí? ¿Ok? Y entonces ahora vamos a definir a ρ0 como un número que satisface la desigualdad, ¿sí? Satisface esta desigualdad y que ρ0 esté entre 0 y R0. Entonces, dado que las series convergen para x igual a ρ0, ¿por qué? Porque recuerden que las series convergen para x entre 0 y R0, ¿no? Existe un valor m mayor que 0, tal que ¿qué? Pues que alfa j, valor absoluto, ρ0 a la j tiene que ser menor que m y que valor absoluto de beta j, ρ0 a la j tiene que ser valor que m, ¿no? Esto es gracias a que tanto la serie de A0 como de A1 son convergentes, ¿no? ¿Sí? Entonces eso no hay ningún problema. Entonces, sustituyendo esto en las ecuaciones de recurrencia, pues vamos a ver qué obtenemos. Entonces, bueno, vamos a sustituir esto. De este lado tenemos lo que sería el polinomio y multiplicado por el, ¿cómo se llama? Por el CK de R1. Y de este otro lado, pues tengo que utilizar la desigualdad, ¿verdad? Pues la ocupo. Aquí está. Entonces voy a decir que sea n el entero que satisface la desigualdad, ¿no? Y definimos estas variables nu0, nu1, nu2 de la siguiente manera, ¿no? O sea, nu0, c0 igual a r1, nu-k lo voy a definir como ck de r1, ¿no? Y entonces aquí ya está, ¿no? Y bueno, aquí es un error, sería para k igual a 1, 2 y así, el 0 no, porque ya lo tomé. Entonces, pues lo colocamos en lo que traemos, ¿sí? Nada más hacemos la sustitución. Entonces, para acá igual a n más 1. Entonces, esta definición de nunca nos permite concluir que vamos a tener esto que está aquí. Sí, esta cuenta, bueno, entonces dice que podemos escribir, o podemos, no sería decir, escribir, que la serie, esta serie que está acá, es convergente para x menor que ρ0. Si reemplazamos ahora k por k más 1, obtenemos que, bueno, nada más hay que reemplazar y hacer las divisiones adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, voy a reemplazar y voy a tomar esta que está aquí y la anterior, ¿no? Entonces, pues ya hago el cociente, la prueba de la razón y obtengo esto. Entonces, con la prueba de la razón podemos observar que esta serie es convergente ya que x es menor que ρ0. Entonces, bueno, esto es un número en el numerador, no es más que el polinomio evaluado en un R1 más K. Esta es la constante para la cual era la cota para las series A0 y A1, ¿sí? Me queda por este término que está acotado y este término que está acotado, ¿no? ¿Sí? Pero ahora lo interesante aquí pues es analizar que aquí tengo K más 1 menos R1 menos R2. Entonces este término, como es K más 1, es mayor que K menos R1 menos R2. Entonces, bueno, esto hace que estos dos, este y este, no se eliminan, pero sí sé que es menor que 1, porque este es K menos R1 menos R2 y este es K más 1, entonces es mayor, porque también tiene R1 menos R2. Tienen K, bueno, pero K entre K más 1, pues también va a ser menor que 1, ¿sí? Entonces, bueno, ya, ¿sí? Esto es lo que pasaría de este lado. Ahora, de este lado, o sea, aquí, sería menor que 1. Ahora vamos a ver este sumando. En este sumando, pues va a suceder exactamente lo mismo porque esta es la cota, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, esta prueba no nada más es para mostrar que en caso de que yo tenga
las raíces R1 y R2 del polinomio indicial que no difieran en un entero positivo y que no se anulen, entonces, bueno, esto me permite decir que este cociente, pues sería, ¿cómo se llama? Todo esto estaría acotado, ¿no? Entonces, bueno, lo cual me permite decir que mis series convergerían, así como las estoy calculando, ¿no? Entonces, bueno, aquí usando una comparación, podemos ver que la serie, bueno, aquí tengo el C0 de R1, ya sé que vale 1, ¿sí? Converge para X que vive entre menos ρ0 y ρ0. Pero dado que ρ0 es menor que R0, que es el radio de convergencia de A0 y A1, ya se mostró que esta serie converge, ¿no? Entonces, bueno, todo va a converger para, si yo tomo este término, ¿no? Ahora, reemplazando R1 y R2 en todos los cálculos, se puede mostrar, pues, lo mismo, ¿no? O sea, reemplazo R1 por R2, y bueno, también va a suceder lo mismo para la raíz, la segunda raíz, pues, que también es convergente. Y esto es lo que sí tienen que tener siempre presente. Siempre tienen que tener presente que este caso que tenemos ahorita, nada más es cierto para cuando las dos raíces no se anulan y que no sean, su diferencia no sea un entero positivo, ¿sí? Eso sí debe de suceder y entonces vamos a tener esto que acabamos de poner aquí. Bueno, entonces ahora, ¿qué casos son los que nos faltan analizar? Bueno, jóvenes, pues los casos que nos faltan analizar es si las raíces R1 y R2, ¿sí?, del polinomio indicial, pues resulta ser que sean iguales o que la diferencia en la parte de R1 menos R2 sea un entero, aquí sobre una R, un entero positivo, ¿sí? Son los casos que nos faltan analizar. ¿Cómo le podemos hacer para obtener? O sea, ya sabemos que la primera raíz, con el procedimiento que vimos en la clase pasada, para la raíz R1, puedo obtener la primera serie solución, pero ¿cómo obtener la segunda serie? ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que nos toca ver ahora, estos que le llamé casos especiales, ¿no? Se hallarán soluciones para X que esté en el intervalo de convergencia, y bueno, entonces esto sí ya lo hicimos del día de ayer para el análisis cuando lo empezamos a hacer. Bueno, pues ya sabemos que L, lo que es el operador de la ecuación diferencial, valuado en phi de xr, es igual a C0 QDR X a la R, donde este phi mayúscula de XR no es más que C0 X a la R más X a la R por la sumatoria desde K igual a 1 hasta infinito de lo que llamamos o definimos como CKDR X a la K. Entonces, las CK se obtienen por recurrencia por medio de las ecuaciones, las mismas que definimos el día de ayer, ¿no? ¿Sí? Esta lo hicimos, esto es lo que obtuvimos, y para no estar cargando, nada más dijimos que de aquí podemos sacar la recurrencia, donde dk, pues era esto, ¿no? Estas ecuaciones se obtuvieron el día de ayer, ¿ok? Entonces, para las dos raíces diferentes, bueno, o sea, hasta ahorita, en esa parte el análisis sería el mismo, pero ahora lo que tengo que hacer, pues, es hacer un análisis para cuando tenga los casos como los que están allá arriba, ¿no? Que las raíces son iguales o que su diferencia sí se anula, ¿no? O que su diferencia no sea un entero positivo. Más bien es un entero positivo, ¿no? Entonces, estas se valen para acá igual a 1, a 2, hasta donde quiera, ¿no? Ahora dice, para el caso Q de R1 igual a 0 y derivada de Q de R1 igual a 0, es decir, este caso que está aquí se refiere cuando R1 y R2 son iguales.
Es decir, estamos hablando del caso en el que tengo una raíz con multiplicidad, por eso es que estoy hablando de que es raíz del polinomio y raíz de su derivada. Esto, como en algunos casos anteriores, nos lleva a derivar obteniendo. Ah, bueno, pero ahora al derivar, tenemos que derivar esto que está aquí. Entonces, bueno, no es ningún problema. Se deriva, ¿sí? En este caso, bueno, no le puse paréntesis, pero estoy derivando este que está aquí. ¿Sí? A lo mejor ahorita que se los mande le pongo el paréntesis, ¿no? Porque si no podría parecer que nada más deriva Q de R, ¿no? Entonces, bueno, lo derivo y sería C0, está afuera, sería la derivada de Q de R por X a la R, y luego, ¿qué nos quedaría? Pues nos va a quedar exactamente lo mismo. Recuerden que para derivar esta de aquí, como estoy derivando con respecto de R, lo escribo como R a la R logaritmo natural de X, ¿no? Entonces, si ustedes derivan con respecto de R, esto que está aquí, pues les va a dar logaritmo natural de X ay, por la exponencial, ¿no? Que es R logaritmo natural de X. Y esto lo que es que es logaritmo natural de X por X a la R, ¿no? Entonces, por eso es que me está quedando logaritmo natural de X, Q de R, y en ambos sumando nos quedaría X a la R y X a la R, por eso la estoy sacando. ¿Ok? Bien. Entonces, dice, se puede observar que si R es igual a R1 igual a R2 y C0 es igual a 1, entonces Φ2 es la derivada con respecto de R de XR valuado en R1, ¿no? Que es nuestra raíz, ¿no? Ah, bueno, entonces esta será una solución de la ecuación diferencial siempre y cuando la serie converja, ¿sí? Porque esto siempre nunca nos lo vamos a quitar. Tenemos que tener que ver que la derivada de esa serie converja. De forma explícita se tendrán las soluciones de la ecuación diferencial para este caso. Aquí está, ¿no? La primera serie es esta que está aquí y esta la construimos como lo vimos el día de ayer, ¿sí? Pero la segunda serie pues tendrá que ser la derivada. Entonces, si tomamos esto, ¿qué nos va a dar? Ah, pues tenemos que derivar, entonces sería la función x a la r que deriva, bueno, a la R1 que deriva a la sumatoria. Como de la sumatoria lo único que depende de R es el coeficiente, bueno, pues es esta derivada, ¿no? ¿Sí? Y luego más sería toda la sumatoria que está aquí. ¿Por quién? Por la derivada de este, de x a la R1. Pero ese x a la R1 ya sabemos que su derivada nos va a dar el logaritmo, la derivada con respecto de R nos da el logaritmo por la misma función. Al darnos la misma función y multiplicarse por la sumatoria, por eso nos vuelve a quedar Φ1 por el logaritmo. Pero entonces ahora vean, ¿no? Con este término que subrayo, no hay problema. Pero el otro término, pues eso quiere decir que yo tendría que obtener estos que están por aquí, de mi primera serie en R, y los tendría que ir derivando con respecto de quién. De R, ¿verdad? Para obtener los nuevos coeficientes de la serie, de la segunda serie, ¿no? Entonces hay que hacer notar, como lo dice ahí, que la parcial con respecto de R de CK valuada en R1 existe para toda K igual a 0, a 1, a 2, ya que CK de R1 es una función racional cuyo denominador no se anula en R igual a R1. Eso ya lo vimos el día de ayer, que no se anulaba, ¿no? Entonces, porque si ustedes recuerdan, bueno, estos van a quedar, este que está aquí, va a quedar en términos de lo que le llamamos D y va a quedar en términos de Q en R más J, ¿no? Por eso es que cuando evaluemos en R1 no se va a anular porque es el polinomio ya, le voy a llamar recorrido, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso es que no se anula. Eso es importante, que no perdamos la definición de este
Y dice que si lo hago igual a 1, implica que la parcial de este, pues sí, efectivamente es ¿cuánto? Pues es 0, ¿no? Porque la derivada de una constante, pues es 0. Y así la serie phi2 de x indica o inicia en la primera potencia de x multiplicada por x a la R1. Ah, se refiere a este, ¿no? Sí, el C0 pues va a ser 0, ¿sí? Y entonces realmente nada más van a tener que inicia en la primera potencia cuando k sea igual a 1 por x a la R1, ¿no? Es lo que se está haciendo notar, pero pues no hay ningún problema. Entonces ahora, vamos a checar el caso en el que R1 sea igual a R2 más M, donde M es un entero positivo, ¿sí? Entonces, si C0 está dada, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener C1 de R2, C2 de R2, hasta Cm menos 1 de R2. ¿Y por qué es hasta aquí? Porque precisamente dice existen todas y tienen valores finitos, pero ¿cómo se tiene que? Entonces recuerden aquí, esta que está aquí. En algún momento, por el subíndice del coeficiente que estoy calculando, voy a llegar al subíndice m. Significa que voy a tener el polinomio inicial más m. Pero resulta ser que R2 más m es R1. Entonces este sería 0 y entonces ya no estaría definido quién. El CM, ¿verdad? Sí, porque este no hay problema. Pero eso querría decir que este CM, a la hora que yo pase este dividiendo, pues se haría 0, precisamente por tener este caso. Bien, entonces vamos a ver cómo procedemos en ese. Dice, en esta última expresión nos dice que podemos calcular Cm de R2, pero ahora, o sea, esta última expresión nos dice que no podemos calcular, por lo que les había dicho, ¿no? Porque pues no puedo dividir entre 0, ¿verdad? Ese es algo que no tenemos definido. Pero ahora vamos a analizar. El polinomio inicial se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Y entonces lo voy a evaluar en R más M, ¿sí? Entonces, fíjense que tendríamos, a la hora que yo le ponga aquí, que le sume el M, tendría yo R más M menos R1, ¿sí? Entonces esto, pues lo que estaría haciendo es darme M menos R1 me da menos R2, aquí está. Y luego si a este le pongo M, o sea, menos M, perdón, ¿sí? Entonces, dejen hacerlo para que se vea más claro, ¿sí? O sea, ustedes van a tener aquí, a la hora que ustedes evalúen, sea un R más M menos R1 por R más, más M menos R2, este que está aquí. Entonces vamos a ver, este que está aquí, nosotros habíamos dicho que R1 era igual a R2 más M, ¿verdad? Sí. Entonces de aquí lo que ustedes pueden ver es que voy a tener que R2 es igual a R1 menos M. De esta última expresión, si multiplico por menos, voy a tener que menos R2 es igual a menos R1 más M, ¿no? Que es este caso. Menos R1 más M me da menos R2, ¿sí? Y aquí
pues tengo un error porque este tiene que ser más. ¿Sí? Ahí hay un error de escritura, ¿no? Entonces es más. Ok, bueno, vamos a checarlo. Entonces dice, si el DDR tiene R menos R2 como factor, es decir, en algún momento es un factor, estas tienen que ser paréntesis mayúsculos, ¿no? O sea, es R. Si esta DDR tiene a R menos R2 como factor, pues es claro que sí, ¿no? O sea, no sé quién sea DDR, ¿verdad? Pero DDR está escrito como algo, y si por aquí tiene el factor R menos R2, y luego por aquí tiene otras cosas, efectivamente si yo valgo en R2, pues este término se hace cero. Es a lo que se refiere, ¿sí? Esto implica que se puede cancelar y esto llevará a que C de M de R2 tiende a infinito, ¿ok? Entonces, pues vamos a tener los coeficientes Cm1 más M más 1, Cm más 2 y así, ¿no? Y dice que todas esas existen, ¿sí? O sea, todos esos sí estarían definidos. Bueno, esta situación es muy especial y tendremos una solución. Vamos a ver de qué manera será nuestra solución. Dice, bueno, pues vamos a tener una solución de la forma phi2 de x es igual a x a la r2, ck evaluado en r2, y vamos a tener una de esta forma, ¿no? Siempre se puede arreglar de tal manera que tenemos que evitar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Seleccionando a C0, ¿sí? Al C0, seleccionarlo como R menos R2, o sea, este término, ¿no? Y con eso el factor que tenemos pues se va a cancelar, o que traemos ahí se va a cancelar si yo elijo, al fin que ese cero va a ser una constante, ¿sí? Entonces ahorita, como les decía, la constante en este momento, para los otros casos, pues lo hacíamos 1 por facilidad, pero en este caso lo que tenemos que hacer para que exista es hacerse 0 de R2, pues hacerlo como, tomarlo como esto que está aquí, ¿sí? Para que nos ayude a resolver nuestro problema. Entonces dice, observemos que el D sub KDR es lineal homogénea en C0DR, C1R hasta CK-1R, ¿verdad? Y esto implica que DKR tiene como factores C0R igual a R menos R2, ¿sí? Porque acuérdense que se va acarreando, es la ecuación de recurrencia. Así Cm de R2 existirá en forma de número finito, haciendo, bueno, pues aquí está lo que vamos a tener, ¿sí? Que era este término que está acá. Entonces, cuando hacemos esto, pues, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una solución donde ahora lo que estamos pidiendo es que CK de R, su primer elemento sea R menos R2. Entonces, formalmente se tiene que, al evaluar, vamos a obtener esto que está aquí, ¿sí? Entonces, bueno, si seleccionamos R igual a R2, se obtiene finalmente la solución psi de X dada por esto que está acá, ¿sí? Con este cálculo para este C0. Dice, pero esto hace, que C0 de R2, C1 de R2 hasta Cm-1 sean 0. Esto quiere decir que la serie que define psi inicia en la potencia M, ¿sí? De X, es decir, la forma de la serie es, aquí está, ¿no? ¿Sí? Esa es la forma que va a tener nuestra serie. Esa es la forma que va a tener. Bueno, donde ese sigma minúscula de X es una serie de potencias para obtener una solución real asociada a R2, derivemos con respecto a R, cosas que ya habíamos hecho, nada más que ahora estamos trabajando con esta serie, ¿no? Entonces ya ustedes lo hacen,
Aquí está. Cuando derivan primero con respecto de R, derivan pues les queda QR X a la R, que es el primer elemento. Luego cuando derivan el segundo, pues les va a quedar R por R menos 2 por la parcial de QDR X a la R, ¿no? Ese sería este elemento que está aquí. Y luego tendrían que tomar el tercero, que sería R menos R2 QDR por la derivada de X a la R. Pero ya saben que la derivada de X a la R les da el logaritmo de X por el mismo X a la R. Entonces, por eso es que queda este término, ¿sí? Donde factoriza el X a la R, ¿no? Bueno, entonces ahora se selecciona R igual a R2, se obtiene una función, en este caso le estoy llamando phi2, que ya sería mi serie, dada por la parcial de ¿no? ¿Sí? Y es una solución de la ecuación diferencial siempre y cuando las series involucradas sean convergentes, ¿no? Entonces, ese es el asunto que siempre vamos a tener. Y bueno, pues aquí está cuáles serían nuestras soluciones, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles serían nuestras soluciones? Donde C0 de R es igual a R menos R2, ya que se tiene que C0 de R2 es igual a C1 de R2, es igual hasta el M menos 1, son iguales a 0. Entonces se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos que va a ser el X a la R2, ¿sí? Va a ser la derivada de evaluado en R2 más el logaritmo, ¿sí? De XR2, pero XR2 a la R2 pues no es más que ¿quién? X a la M más el, ¿cómo se llama? O sea, sustituyo R2 como R1 menos, ¿cómo se llama? Menos M, ¿no? Entonces, si hago esa sustitución, pues dice que lo que voy a obtener realmente pues es mi primer serie, ¿no? Donde C es una constante que puedo tener por ahí, ¿no? Bueno, entonces, dice, el método empleado para obtener la serie solución, ¿sí? Se llama método de Frobenius. Todas las series obtenidas convergen para x menor que R0 y la solución phi2 calculada formalmente es una solución de la cual es una solución de la ecuación diferencial en ambos casos, 1 y 2. Las soluciones para x menor que 0 pueden obtenerse reemplazando, ¿sí? Como lo hicimos en la ecuación de Euler-Lagrange, estas dos y esta por este formalismo, ¿no? Sí, para no volver a repetir todo. Sí, respectivamente, todos estos resultados están contenidos en el siguiente teorema, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, no todo lo que se ha hecho es para la demostración de este teorema que dice, considere la ecuación diferencial, esa ecuación, vuelvo a repetir, ustedes siempre pueden llevar todas las ecuaciones diferenciales que tengan, las pueden llevar a una forma como esas, ¿sí? Donde A0, A1 son funciones analíticas que pueden desarrollarse en serie de potencias, las cuales son convergentes en cierto intervalo, para algún R0 mayor que 0. Y bueno, aquí lo que englobo es eso, ¿no? Si R1 y R2, donde pueden ser complejas, las raíces del polinomio indicial, que está aquí, entonces dice, este sería el primer apartado, si R1 es igual a R2, dos soluciones phi1 y phi2 linealmente independientes en el intervalo, ¿sí? Las cuales tienen la siguiente forma. Aquí hace falta una coma. Phi1 pues es esta y Phi2 es de esta manera, ¿no? ¿Sí? Donde ya saben que sigma 1 quién es, ¿no? O sea, sigma 1 es la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito del ck x a la k, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí sería una siguiente sumatoria porque recuerden que aquí pongo el sigma 2 porque recuerden que al haberla derivado, ya la potencia con la que vamos a empezar es precisamente esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, donde sigma y nodos pueden desarrollarse en series de potencia para esto, ¿no? Ah, bueno, y claro, esta como si tiene elemento C0, por eso digo que evaluado en 0 es diferente de 0, lo que no sucede para esta, porque como se derivó, empieza en la primera potencia de X
entonces siempre se haría 0, ¿no? Y bueno, aquí está el otro, dice si R1, R2 es un entero positivo, existen, bueno, aquí hay un E de más, dos soluciones, φ1 y φ2, linealmente independientes en el intervalo, las cuales tienen la siguiente forma, ¿no? Que son las formas de hace rato, donde sigma 1 y sigma 2 pueden desarrollarse en serie de potencia, las cuales convergen para todos estos casos que están aquí. Entonces, bueno, antes de empezar, vaya, o sea, aquí lo importante que uno tiene que entender, y que ahorita lo van a ver que nos va a suceder, es lo que aquí se está mencionando. Para el caso R1 y R2, R1 igual a R2, pues lo que aparentemente tenemos es que las cosas pues no son tan complicadas, ¿verdad? ¿Sí? De la primera serie que tenemos definido el CKDR, y luego lo que hacemos es evaluarlo en R1 para obtener ya el valor. Entonces, y esto lo obtenemos de la ecuación de recurrencia, pues ir derivando y evaluando, pues no va a ser tan complicado, ¿no? Sí, pero bueno, y lo mismo para el caso en el que difieren de un entero, bueno, tenemos la manera, esta es la forma, digamos, teórica que demuestra que existe la serie de solución, pero vamos a ver que tenemos algunas alternativas para el cálculo. Y esas alternativas, pues es bueno ocuparlas, porque luego estar trabajando estos casos, pues no son tan simples. Entonces, bueno, vamos a empezar con algo simple, ¿sí? Que dice, calcule la segunda solución de, me dan este problema, ¿sí? Entonces, bueno, este problema, para llevarlo a lo que yo conozco, pues aquí tendría que elevar al cuadrado, aquí me quedaría una x y aquí me quedaría una x, ¿verdad? Entonces yo tendría un A1 igual a 1, porque aquí tengo la x que siempre ocupo, y aquí el A0 sería igual a menos 4x, ¿no? Entonces el polinomio inicial, ¿quién sería? U de R sería igual a R por R menos 1, ¿sí? Más el término que sería A, ¿qué? El A1R en 0, bueno, dejen ponerlo en 0, por R menos A0 en 0, ¿no? Pero es 0. Entonces sería menos A0 en 0, ¿no? No recuerdo si es más o menos. Entonces, bueno, como se hace ahorita no nos afecta, vamos a tener R cuadrada menos R más un R que hay por aquí, ¿sí? Más 0, ¿no? Entonces, efectivamente me queda R cuadrada mi polinomio inicial, ¿ok? Pero vuelvo a insistir, esta ecuación primero, para analizarla, tengo que escribirla de la forma que yo he venido trabajando. Entonces, bueno, pues aquí me falta una X, aquí me queda la X que tengo, entonces el 1 es lo que sería el coeficiente, y aquí sí menos 4X es lo que sería el A0, ¿no? O sea, sin ningún problema. Entonces dice, el polinomio inicial, dice, se propone la serie solución. Ok, esto siempre va a ser nuestro punto de partida, y recuerden que siempre vamos a buscar que ese 0 sea diferente de 0. Entonces, bueno, ya aquí ahorré algunos pasos, y aquí tengo, recuerden que este es QDR, ¿sí? Y en este caso, pues van a tener ustedes ¿cómo se llama? Los términos que van a estar ahí recorridos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eh, cuando ustedes lo hacen, recuerden que todo este término que está por acá es a lo que ustedes están declarando como ¿cómo se llama? Como el CKDR, y esto, bueno, esto es parte de lo que sería el D, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre tenemos que fijarnos cómo quedan las cosas. Bueno, entonces dice, la primera solución es, bueno, ustedes si gustan, pues lo podemos ir haciendo para ¿cómo se llama? Para nuestras series, ¿no? En este caso, a la hora que desarrollamos,
pues observen ustedes que aquí tenemos una serie ya en K-1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos que hacer un cambio, ¿no? de subíndice para que las cosas nos cuadren, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice que la serie que estoy obteniendo, esto ustedes lo pueden hacer, ¿vale? Es esta que está aquí, ¿sí? Es esa que está ahí, ¿ok? Dice que esa sería mi serie de solución. Pero recuerden que tengo el caso que R1 es igual a R2 igual a 0. Entonces yo tendría que hacer uso de lo primero que vi, ¿sí? De lo primero que vi para sacarlo. Pero una forma alternativa de trabajar estos casos, dice, como ya se tiene una solución, ahora utilizamos reducción de orden, ¿sí? Para obtener la segunda solución. Entonces, si usamos reducción de orden, pues ya sabemos que es phi1 de x, que multiplica la integral de e a la menos integral de 1 en x, de x, esto es lo que sería el a1, por phi1 de x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que tengo, ¿no? Entonces, si uno hace esto que está aquí, que tengo que escribir esta que está acá, para hacer ese elevado al cuadrado no hay tanto problema, porque lo que puedo hacer es la multiplicación de Leibniz, como la que hicimos el día de ayer, ¿sí? Y esto lo que me lleva es a obtener esto que está acá. Y esto ustedes lo pueden calcular, aquí tengo el phi1, y lo que tengo es el logaritmo menos un desarrollo en serie. Entonces, si ustedes recuerdan, para el caso R1 igual a R2, ¿qué es lo que se obtiene como segunda serie de solución? ¿Sí? Uno de los términos que obtengo es que ¿verdad? Y el otro término, pues tendría que ser una serie donde me va a quedar x a la R1, pero R1 es 0. Entonces me quedan potencias de R, potencias de X donde no voy a poder factorizar un X, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este es mi término que me va a quedar, ¿no? ¿Sí? Entonces, efectivamente tiene la forma que marca ¿cómo se llama? Mi teorema, porque phi1, pues multiplicaría todo esto que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo tendría que hacer, pero aquí lo dejé indicado y ya, ¿no? Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden trabajar, pueden hacerlo de esta manera. Porque si no, ¿qué es lo que hubieran tenido que haber hecho? Bueno, pues tenían su coeficiente, este que está acá, y recuerden que tenían que hacer, tenían que derivarlo, ¿sí? El coeficiente, recuerden que el CK, ¿quién es? Bueno, sería este 4CK dividido entre K más R más 1, ¿sí? Al cuadrado, y entonces ustedes tendrían que derivar con respecto de R, que es lo que dice el teorema, ¿no? Entonces tendrían que derivar esto, cuando les va a quedar, ¿cómo se llama? Es la derivada de un cociente, lo tendrían ustedes que derivar, y ¿cómo se llama? Bueno, les va a quedar un signo menos, acá abajo les va a quedar a la K más R más 1 a la 3, el 4CK sobrevive, y sería menos el de abajo por el de arriba, 0 menos el de arriba por la derivada del de abajo, lo derivan, se cancela, ¿sí? Y aquí habría un 2, entonces aquí habría un 8, ¿sí? Haciendo este cálculo y luego, ¿cómo se llama?
pues para K igual a 0, K igual a 1, estos de aquí les pueden definir sus nuevos coeficientes, ¿no? Lo pueden hacer para corroborarlo, pero yo creo que una forma más tranquila de trabajar esto es agarrar y utilizar algo de lo que ya vimos, ¿no? Que en este caso es la reducción de ¿qué? De orden, ¿ok? Bueno. Tienen este caso que está aquí, vuelvo a lo mismo, aquí tendría yo que multiplicar por x, entonces me va a quedar una x, y aquí me queda una x. Entonces, eso quiere decir que a1 de x es igual a x menos 6 y a0 de x es igual a menos 3x. ¿Ok? Entonces su polinomio indicial, que es r menos 1, aquí les va a quedar ¿quién? Más a1 en 0 por r más a0 en 0, ¿no? El a0 en 0 pues es 0, el a1 en 0 les da menos 6, ¿sí? Y aquí tienen esto, ¿no? Entonces, bueno, observen ustedes que este es como el segundo que vimos, ¿no? Ustedes van a tener que R0 es una solución y R1 igual a 7 es una solución. Entonces, si ustedes ponen R1 menos R2, esto es igual a 7 y esto es un entero, ¿no? Es un entero positivo. Entonces, bueno, esto ya nos lleva a que tendríamos que utilizar la segunda opción de cálculo, ¿no? Para nuestras cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tienen cuáles son las raíces. La primera serie no hay ningún problema, la tenemos, aquí está. Y entonces, ustedes tendrán que corroborar que esto que les estoy poniendo aquí, pues es cierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que ver. Efectivamente, aquí tengo a quién, a QDR, ¿sí? Entonces, aquí, pues ustedes tendrían que ver que tengo a quién. Esto es Q de R más J, ¿sí? Que sería R más J. Ustedes tienen que checar este 1 porque y aquí lo que les queda, ¿no? ¿Sí? Es porque la dejé desde 0, ¿no? ¿Sí? Ustedes lo revisan. Y entonces, esto que está aquí es el Q, ¿sí? Esto que está acá es el D. Y entonces, ustedes para definir su CKDR tienen que escribirlo como menos DK en R entre este Q, ¿no? Y entonces aquí es lo que les digo, ¿no? O sea, sí va a haber un momento en que se puedan anular por porque la diferencia, pues, es un entero. Entonces, bueno, vamos a ver las alternativas que están aquí, ¿no? Empiezan ustedes a calcular y si se fijan, van a tener ahí que algunos de sus, ¿cómo se llama? De lo que tienen ahí, pues se va a hacer, van a tener el problema de que se hacen cero, ¿no? ¿Sí? Esos coeficientes, y entonces van a tener, cuando ustedes lo empiezan a hacer, van a tener una primera serie de solución basada en ese cero, pero a partir de ese 7 que queda libre, van a tener la siguiente serie de solución, ¿sí? Que les va a quedar de esta manera. Entonces, bueno, lo que va a resultar de esto bueno, pues es que ya pueden calcular ustedes sus serie de solución de esto, precisamente omitiendo los términos donde estos Cs se van a hacer, ¿cómo se llama?
haciéndolo cero, pues básicamente los hacen cero porque se indefinen, ¿no? Que es lo que correspondería al haber hecho el corrimiento es R menos R1, meter el factor, ¿no? Para que estos se hagan cero, estén definidos, y luego ya tengamos los siguientes, y esos sí estén bien definidos y estén en términos de ¿qué? De un cierto coeficiente que va, al igual que ese cero, nos quedaría libre. Entonces observen ustedes cómo esto que está aquí, pues ya serían nuestras dos series solución. ¿Ok? Entonces, bueno, para trabajar esto, voy a quitar esto que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a manejar unos ejemplos para que ustedes los hagan, básicamente, y puedan identificar cuáles son los casos que les quedarían para dar solución a algunos problemas. Entonces voy a quitar esta lámina y voy a usar el pizarrón ese que ocupo. Entonces, bueno, vamos a ver unos ejercicios de lo que es la solución en serie de potencias de lo que aquí tenemos, ¿no? Entonces vamos a tener los siguientes ejemplos. El primero sería, por ejemplo, vamos a empezar por uno más o menos. Vamos a poner 4 x cuadrada, segunda derivada con respecto de x, de y de x, perdón, es 2. Luego dice que es más 5x más x cuadrado, la primera derivada con respecto de x de y de x, más x cuadrado menos 2 y de x igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, de esta lo primero que tenemos que hacer pues es escribirla en la forma, ¿no? Entonces ya casi está en la forma que manejamos, nada más la tenemos que dejar como x cuadrada, segunda derivada con respecto de x, de y de x, más este coeficiente que está aquí, pues hay que arreglarlo, porque debería de ser 5 más x sobre 2 por x, primera derivada con respecto de x, de y de x, más, sí no hay problema, queda como está, va a ser x cuadrada menos 2 entre 2 por y de x, ¿no? Igual a 0. Entonces, bueno, lo que ustedes tienen es que ya de aquí vamos a tener que a1 de x es igual a 5 más x sobre 2 y el a0 de x es igual a x cuadrada menos 2 sobre 2. Bien, entonces ustedes tienen que a1 en 0 es igual a 5 medios y el a0 en 0 es igual a menos 1.
Entonces Q de R es igual a R por R menos 1 más A1 en 0 R más A0 en 0, ¿no? Esto nos va a dar, pues, algo así como R cuadrada menos R más 5 medios de R menos 1, ¿no? Esto es lo que tenemos, y esto lo que nos va a dar es un término que es R cuadrada. Estos son 5 medios, estos son 2 medios, entonces nos va a quedar más 3 medios de R menos 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las raíces de Q de R? Pues sería menos B, sería menos, lo voy a poner así de una vez, como 3 cuartos, más menos 1 medio de la raíz cuadrada de 9 cuartos, menos 4, ¿no? Pero es más, ¿verdad? Porque el C es negativo. Entonces, ¿esto qué les queda? 25 sobre 4. Raíz, ¿no? Entonces, esto es igual a menos 3 cuartos más menos 1 medio, y esto les va a dar 5 medios, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces esto ya nos da R1 es igual. Cuando es más, tengo 5 cuartos menos 3 cuartos, me da 2 cuartos, o sea, 1 medio, y el R2 es cuando sea menos, voy a tener 8 cuartos, ajá, 8 cuartos, entonces esto va a ser menos, ¿qué? Menos 2. ¿Sí están bien? Sí, sí están bien. Ok, entonces, bueno, ya de aquí podemos ver que R1 menos R2 es igual a ¿cuánto? Pues voy a tener 4 medios más 1 medio es 5 medios, ¿verdad? Entonces, esta de aquí, no hay ningún problema, puedo encontrar mis dos series de solución, ¿sí? Puedo encontrar mis dos series de solución, como el caso 1, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Entonces, bueno, a ver, aquí la tienen, entonces calculen cómo quedaría la serie.
¿Ya tienen el término de cómo les quedó? No, todavía no. Se me complicaron un poco las cuentas.
Bueno, ya tengo lo que está dentro de la suma, me falta simplificarlo, pero se lo voy diciendo. Por favor. Me quedó, la suma es me quedó desde j igual con 2. Ok. Entonces hay un término más acá afuera. Sí, es el... le puedo decir primero el de la suma, es que ya para tenerlo rápido me salté los desarrollos para j igual con 0 y 1. Me quedó cj. Ajá. Sí, díctame. cj por r más j. R más J. Por r más j menos 1. Por más 5 medios de r más j. Por cj. Ajá. Más 1 medio de cj menos 1. Por r más j menos 1. Más 1 medio de cj menos 2. Menos cj. Por aquí solito un CJ. Sí. Es parte del polinomio indicial en r más j. Porque nos había quedado r por r más 1 más 5 medios de r menos 1. Entonces el menos cj pertenece a ese menos 1. Está por acá. Sí, nada más habría que moverlo para... Pero Sí, sí. no hay problema. Ok. Bueno, entonces, bueno, su compañero ya calculó. Falta un término, el término de 0, el término de 1, ¿sí? Para que lo calculen. Y bueno, les dejo esta que está aquí. Esta difiere por un entero. Entonces, por favor, háganla. El día lunes empezamos con esta, con la que está en azul. Vamos a empezar con esta. Vamos a checarla. Vamos a resolverla. Porque ya las dos últimas clases, la del lunes y la del jueves, se la vamos a dedicar a la ecuación de Bessel. Entonces es importante que hagan esta para que saquen sus dudas, lo que tengan y lo checamos, ¿ok? Entonces esta que está aquí nada más para que la tengan, la voy a copiar. Se las pongo ahorita en el de publicaciones. Les pongo el link. Ok, ya se los mandé. Y ahorita les subo el PDF que usé para la clase. Ahorita lo subo. Nada más le voy a hacer unas correcciones de errores de dedo que le vi en las palabras. Y ahorita se los mando. Entonces, nos vemos el día lunes. Que descansen, que estén bien. Hasta luego. Gracias, igual, profe. Sí.